miramos a Jonás. Estuvimos hablando hace 8 días de la oración que hizo Jonás, y esa oración la hizo por ahí en las profundidades de un pescado. Y mucha gente como Jonás tiene que llegar a circunstancias donde ya dice: por favor, no puedo más, sea por una enfermedad, sea por la economía, sea por una relación sentimental, y dice: ya no puedo más, alguien ayúdeme, Dios si existe, ayúdeme. Hay gente que cuando está en las profundidades del abismo empieza a clamar y a gritar: Dios, ayúdame. Qué bueno que nosotros que pudiéramos evitar eso, no llegar a las profundidades de la ballena o de los problemas, sino en todo tiempo decir: Señor, gracias porque hoy tengo vida, gracias porque tú lo haces todo, gracias, Señor. Y si viene una enfermedad, Señor, pues tú la quitas, tú te la llevas. Y si no hay alimento, el Señor, tú harás algo. Siempre vivir agradecidos con Dios. Hablamos esa parte el jueves pasado. Hoy miramos las consecuencias de esa oración, porque Dios escucha a Jonás desde el vientre del pez 3 días. Estuvo allí metido, pero el Señor en su gracia y misericordia lo llevó a las playas de Nínive. Y allí lo que hizo, pongámosle la ballena, ¿no? La palabra dice que fue un pez muy grande, sí, pero bueno, pongámosle la ballena. Fue y lo vomitó allá, no, o el pez muy grande fue y lo vomitó en las playas de Nínive, y empiezan a ocurrir cosas extraordinarias. Capítulo 3 habla sobre el arrepentimiento de los ninivitas. Capítulo 3 de Jonás, uno de los profetas menores, no porque haya sido pequeño, sino por el discurso que escribió Jonás, o lo que escribe. Fueron pasajes muy cortos, solamente Jonás tiene 4 capítulos. Y bueno, Dios permite que quede registrado lo que pasó allí, para que nosotros en esta generación y en todo tiempo conozcamos la historia, y fuera de eso nosotros nos llenemos de fe y esperanza. Jonás capítulo 3, no sé si están ahí conmigo, voy a leer la Reina Valera. Dice la palabra: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. O sea que ya le había hablado la primera vez, ¿no? Si le habló la segunda vez era porque ya le había hablado la primera, y muchas veces más Dios había hablado a Jonás. ¿Qué le dijo Dios a Jonás? Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella. ¿Qué tocaba proclamar? El mensaje que yo te diré. Aquí hay 2 cosas. Número 1, Dios es el que le habla a Jonás. Vino palabra de Jehová a Jonás. Dios es el que le habla a Jonás, y Él es el que le da el mensaje de lo que tenía que llevar a Nínive. Y se levantó Jonás, versículo 3, y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive una ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. No era muy pequeña, era grande. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo. ¿Cuál era la predicación de Jonás? ¿Qué decía? De aquí a 40 días Nínive será destruida. Ahí no, lo único que decía: de aquí a 40 días Nínive será destruida. ¡Ey! De aquí a 40 días Nínive será destruida. Y empieza a pregonar ese mensaje por todo lugar. De aquí a 40 días Nínive será destruida. De aquí a 40 días. Y con esa frase y con esa intención que tenía del corazón de Dios, dice la palabra que empezó a pregonar que iba a venir una sentencia sobre Nínive. Y dice el versículo 5: y los hombres de Nínive, ¿qué pasó? Creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Vamos al 6. Llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. ¿Qué tal si me ayudan en el 7? Dice: e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes, ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente. Clamen con intención fuerte, y conviértase cada uno de su mal camino. El rey sabía que había una intención, había pecado en el corazón. Dice: conviértese cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos?
Dice que escucharon no solamente el rey, sino todo el pueblo, y se empezaron a arrepentir. ¿Ustedes no creen que en esos tiempos, no solo en Colombia, sino en todas las naciones, se necesita proclamar este mensaje? He aquí, ya nosotros no proclamaríamos, he aquí Colombia va a pasar eso, sino he aquí el Señor está a la puerta. He aquí el Señor viene pronto. He aquí. ¿Y qué pasaría si una nación como Colombia, desde su presidente, dijera: vamos a proclamar ayuno, vamos a proclamar, y nadie come nada, esa salchipapa deje enjaulado, nadie va a comer hamburguesa, todos vamos a empezar en un tiempo de ayuno, desde los pueblos, desde las capitales donde se promulgue, y todo el mundo vamos a estar en ayuno, vamos a estar en ayuno, hermano? ¿Se imagina? ¿Se imagina qué puede pasar en una nación? Al punto que tenemos evidencia de los ninivitas que empezaron a proclamar, cuando el rey dice: vamos a proclamar ayuno, hasta los animales, los niños, nadie puede comer nada, todos vamos a ayunar. Y dice el versículo 10: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Tremendo. ¿Habrá algo imposible para Dios? Pero se necesita algo, se necesita que en el corazón del hombre, empezando por la iglesia, hay algo que se llama arrepentimiento. Hay algo que se llama arrepentimiento. Porque nosotros queremos hacer cosas grandes, pero a veces necesitamos decirle a Dios: Señor, pedimos perdón, empezando por nosotros. Hay algo que pasa en la iglesia, no creo que solo en Colombia, sino en la iglesia del mundo entero, que falta algo que se llama la unidad. Porque la iglesia, cada uno pues hace sus proyectos, planes. Y sí, mi amado hermano, pero falta algo que se llama la unidad. Imagínense todas las iglesias aquí en Colombia unidas en tiempo de proclamación y ayuno y oración. Sí se hace, claro. Cada iglesia, nosotros tenemos los sábados ayuno acá. Pero si y cuando se ha proclamado, hace poco se hizo la marcha. Y pues empezando que nosotros de aquí nos fuimos. Bueno, sí fueron algunos, a la marcha que se hizo hace poco. Sí se reunió mucha gente, pero no como se esperaba. No como se esperaba. Pero sí nos falta eso, tener nosotros arrepentimiento. Aquí vamos a mirar algo en cuanto a este pasaje, y es la actitud de Dios, la actitud positiva de Dios hacia el pueblo gentil. El propósito de Dios siempre ha sido salvar a la humanidad. Por eso la palabra dice en Timoteo, dice la palabra que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que se llama Jesucristo hombre, el cual el anhelo del corazón de Dios o de Cristo es que ningún hombre se pierda, sino todos lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Sí? El mensaje está llegando. También dice la palabra en Juan que Jesucristo, el Verbo, se hizo carne y habitó entre la humanidad, y la humanidad, Él vino como luz, pero la humanidad amó más las tinieblas. La humanidad rechazó a la luz. Dijo: no, usted es la luz, pero nosotros nos va bien con las tinieblas. Rechazaron la luz y buscaron las tinieblas. En el capítulo 1 de Jonás, capítulo 1, los marineros que cogieron y lanzaron a Jonás al agua, ellos se arrepienten de sus pecados y lanzan a Jonás al mar, pero ellos son los primeros que registran el pasaje de arrepentirse. Cuando ellos se dan cuenta que las olas del mar empiezan, ya casi el barco se va a hundir, y encuentran al dormilón, al profeta de Dios, estaba durmiendo, y le dicen: ¿qué hace, dormilón? Y él dice: no, yo soy hebreo y lo que está pasando es por culpa mía, lánceme al mar. Pero ellos empiezan a invocar a su Dios, y cuando no responde, entonces empiezan a proclamar al Dios de Israel y se arrepienten de sus pecados. Allí vemos la actitud de Dios de salvar a la humanidad, en este caso a los marineros y al capitán que iba en el barco. Jonás capítulo 1, versículo 14, dice la palabra: entonces clamaron a Jehová. ¿Quiénes están clamando? No está clamando Jonás. Jonás iba a clamar después. Aquí están clamando los marineros. Aquí están clamando el capitán que iba allí, y están diciendo, dice que clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido.
Y dice el 15, y tomaron a Jonás y lo echaron ¿a dónde? Lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Jehová, e hicieron votos, compromisos, de que ahí en adelante ellos iban a ser servidores de Dios. Tremendo ese milagro que ocurre allí. Jonás no lo sabía, él lo único que sabía era que por causa de él el mar se había embravecido. Y cuando ellos lo lanzan al mar a Jonás, porque le dice hágalo para que el mar se aquiete, y así fue. Pero dice que estos hombres se arrepintieron. Estos hombres reconocieron que había un poder sobrenatural. Cuando vieron que el mar se aquietó, entonces empezaron a clamar y a adorar a Dios. El Hijo del Hombre vino a buscar lo que se había perdido. Jesús vino a salvar no solamente a los ninivitas, sino a toda Colombia, a toda Venezuela y a todo el que se arrepiente. Amén. Aquí empieza ese mensaje de salvación con los marineros. En el capítulo 3 que estamos leyendo, dice que toda una nación es la que se arrepiente. Jonás 3:6 dice: llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes, diciendo: hombres, animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino se cubran de cilicio, hombres, animales, y clamen al Dios fuerte. Y dice terminando el versículo 10, dice que aquí dice que Dios se acordó y vio el arrepentimiento que tuvo. No solamente aquí hablamos de los marineros, sino ahora hablamos de toda una nación que empieza a arrepentirse de sus pecados. Amén. Y Dios en su gracia y su misericordia empieza a salvar la humanidad. Luego el Señor prepara a su Hijo Jesús. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no perezca, sino tenga vida eterna. ¿Sabe que vino Jesús a traer a la humanidad? Vida eterna. ¿Sabe que Dios, a través de Jonás y lo que estaba pasando allí, ellos pudieron ver a Dios? Los marineros se convierten, luego toda una nación ninivita, dices, nos arrepentimos de todos nuestros pecados. Aquí los que me escuchan a través de YouTube, de Facebook, necesitamos llegar a Dios y decirle: Señor, perdona nuestros pecados, límpianos de toda maldad, y por favor concédenos, permítenos entrar a la vida eterna. ¿Sabe que sus días están contados en la tierra? ¿Sí sabía eso? Y sabe que hay una eternidad que le está esperando. ¿Dónde vas a pasar tu eternidad? ¿Dónde vas a pasar tu eternidad? ¿A dónde vas a pasar tu eternidad? Un gran evangelista llegó a una iglesia y proclamó el evangelio y le dijo a la gente: ¿dónde van a pasar la eternidad? Y les dio plazo 8 días. Le dijo a la audiencia que estaba ahí: les doy 8 días para que lo piensen y analicen dónde van a pasar la eternidad. Y en esa semana vino un gran incendio en aquel lugar. Y mucha gente, hermano, murió en ese incendio. Quizás muchos de los que habían ido ese domingo al servicio, muchos murieron en esa semana. Y quizás tenían la mejor oportunidad en ese momento de arrepentirse de sus pecados. Quizás hoy sea el mejor momento para nosotros de decirle: Dios, perdona nuestros pecados. Hoy sea el mejor momento para decirle: Dios, perdona nuestros pecados. Dice la palabra que Dios miró a la nación de Israel. Dice: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Y por causa de un hombre que se levantó a pregonar, ¿cuál era el mensaje que estaba diciendo? Nínive será destruido en 40 días. Hoy decimos: Cristo viene pronto. ¿Y sabe cuándo es pronto? Pronto es ya. Y si hablamos de señales, señales están cumplidas. Si guerra, rumores de guerra, hambres, lo único que falta, mi amado hermano, el reloj de Dios está ahí ya listo para que el Hijo del Hombre aparezca. Y lo único que Dios está esperando es que todavía alguno más diga: Señor, yo me arrepiento. Yo me arrepiento. Porque después de que el Señor venga, ya va a ser demasiado tarde para los que se queden. Hoy nosotros podemos decirle: Señor, perdona nuestros pecados. Padre, en el nombre de Jesús,
En el nombre de Jesús hoy, Padre, oramos al Dios omnipotente y te decimos, Señor, perdona nuestros pecados. Perdona el pecado de nuestra nación, Señor, una nación que está, bendito Dios, violentando a sus niños. Padre, perdona el pecado, Señor bendito, que estamos cometiendo nosotros los colombianos, asesinando a nuestros niños. Perdona nuestros pecados hoy. Padre, acuérdate, Señor, de esta nación. Acuérdate de Venezuela, acuérdate de las naciones de la tierra. Padre, acuérdate, Señor bendito, porque el Señor nos hemos desenfrenado en el pecado. Estamos haciendo las cosas que no son, nos hemos apartado de tu presencia. Pero hoy, como los ninivitas, hoy, Padre Santo, nos acordamos que tú eres Dios misericordioso, y te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que perdone nuestros pecados. Perdona el pecado de la corrupción, del homicidio. Perdona el pecado del suicidio. Perdónanos, Padre, en el nombre de Jesús. Necesitamos, mi amado hermano, pregonar de que Cristo viene pronto. Amén. Aquí podemos apreciar que Dios le interesa salvar a todo tipo de personas. Y es lo que pasó con Jonás, era un preámbulo de lo que iba a pasar en el Nuevo Testamento. ¿A qué vino Jesús? A salvar a todo el que se había perdido. Cuando Juan lo vio, que dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué hermoso es esto, mi amado hermano, tener a alguien que puede perdonar nuestros pecados. Lo segundo que miramos en este pasaje tiene que ver con la gracia de Dios. Dios fue clemente y piadoso hacia Nínive. Esto nos prueba que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios de gracia y misericordia. Amén. Es un Dios de gracia y misericordia. La gracia, habló Vicky el domingo, hablando de solo gracia. La gracia de Dios es una virtud por la cual Dios puede dar algo sin nada a cambio. La gracia, nosotros por gracia estamos, por la gracia de Dios vivimos. Pero el Señor, por su gracia, dice la palabra que por gracia nosotros somos salvos, por la gracia de Dios. La gracia de Dios llega por medio de la fe y la aceptación del sacrificio que Jesús hizo por toda la humanidad. Por gracia somos salvos por medio de la fe. Esto no es por medio de nosotros, no es don de nosotros, sino es un regalo de Dios. Amén. Y Dios colocó su gracia, manifestó su gracia hacia el pueblo ninivita y extendió su gracia y su misericordia y salvó a todo este pueblo. Bendito sea el nombre del Señor. Lo número 3 que miramos aquí, lo primero que dijimos tiene que ver con la actitud de Dios para salvar a la humanidad. Lo segundo tiene que ver con la gracia de Dios. Lo tercero, la soberanía de Dios sobre la naturaleza. ¿Habrá algo imposible para Dios? Toque al que está a su lado, dígale: no hay nada imposible para Dios. Dígale: no importa que lo despierte. No importa que lo despierte. Amén. Yo sé que usted viene cansado de trabajar, pero para Dios no hay nada imposible. Amén. Dios puede levantar y detener una gran tempestad. Eso fue lo que pasó allí en Jonás 1:4. Dice: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Dios hizo que se levantara una tempestad al punto de que el barco ya se iba a hundir. Y eso lo provocó el Señor para que los que iban allí en medio de este barco reconocieran que hay un Dios poderoso. Jonás dijo: lánceme a mí al agua, que la solución es, y ya, eso se calma, y así fue. Pero Dios provocó la tempestad. Y así como Dios tiene la potestad de provocar una tempestad, también las calma. ¿Se acuerda cuando los discípulos se levanta esa tormenta también en el mar y empezaron a gritar: Jesús, sálvanos que perecemos? Y el Señor se levantó y les dijo: pero ustedes, hombres de poca fe, ustedes dirán: ¿para qué me despiertan? Ustedes lo pudieran haber hecho. En el nombre de que está durmiendo acá, tormenta, cálmese. Y no, ellos, el Señor tuvo que levantarse y calmar la tempestad en ese momento. Entonces Dios puede levantar y detener una gran tempestad. La soberanía de Dios sobre la naturaleza. ¿Habrá algo imposible para Dios? Para Dios no hay nada imposible.
Hacer que una planta crezca y perezca el mismo día solamente lo hace Dios. Jonás 4:6. Cuando Jonás proclama y espera, Jonás tenía la esperanza de que eso no fuera a pasar. Mire ese predicador. Proclama de que se arrepientan, pero él tiene la fe y la esperanza de que no se arrepientan. Y se va por allá a un lado a mirar a ver cómo Dios destruye la nación. Y resulta que Dios la salvó. Y entonces se enoja, se pone bravo con Dios. Lea en la casa cuando pueda, lea esos 4 capítulos de Jonás. Dice el capítulo 4, versículo 6 de Jonás: y preparó Jehová Dios una calabacera, lo cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Una calabacera crece en el momento y viene ese sol tan espectacular, y pues cuando crece esto, pues le cubre a Jonás del sol y pues ahí se pone contento. Pero mire qué pasó en el 7. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Tremendo eso. En un día hace que nazca una mata y empieza a crecer, y Jonás se mete ahí, dice: gloria a Dios, Cristo vive, y lo protege del sol. Pero dice que al siguiente día vino un gusano y se comió la calabacera y quedó eso seco. Y entonces ahí se le complica la vida al profeta Jonás. La soberanía de Dios sobre la naturaleza. Cuando oró Elías que hubiera fuego, que dice la palabra, fuego cayó del cielo. Cuando Moisés va en el desierto y los hombres empiezan a decir: Moisés, ¿para qué nos sacó aquí? Mire que vamos a morir. Entonces Dios le habla a Moisés y le dice: no es tiempo de que oren, extiende, ¿qué tiene en tu mano? Y extiende, y extendió la vara y tocó el mar y se abrió el mar en dos. Eso lo hace solamente un Dios poderoso. Aquí vemos como una calabacera crece, pero al otro día se seca. Para Dios no hay nada imposible. Esa es la soberanía de Dios sobre la naturaleza. También hizo algo, dice que utilizó un gran pez para tragar y salvar a Jonás. Jonás 1:17 dice: pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez, ¿cuántos días? 3 días, y junto con sus noches. ¿Habrá algo imposible para Dios? Dios mueve lo que sea. En alguna ocasión a Jesús tienen que pagar los impuestos y le dice a Pedro: váyase a tal parte y ponga el anzuelo. Y cuando Pedro va a pescar, sacó un pescado y ahí estaba el pescado. No sé cómo hizo, pero se había comido una moneda que cubría todo lo que estaban debiendo. Y bueno, de esa manera pudieron pagar el impuesto que necesitaban. ¿Habrá algo imposible para Dios? Dios usa la naturaleza, Dios usa lo que necesite para obrar a favor de su pueblo. Si usted necesita que algo se multiplique, Dios lo puede hacer. Él puede multiplicar la harina, Él puede multiplicar el aceite, Él puede hacer que un hueso se estire, Él puede hacer que un cáncer se seque, Él puede hacer todo, porque Él es todopoderoso, Él es soberano, Él es todopoderoso, Él es soberano, Él es todopoderoso, Él es soberano, Él es todopoderoso. No hay nada imposible para Él, no hay nada imposible para Él. Amén. Y si hablamos de milagros, el domingo vamos a hablar de milagros y vamos a accionar, mi amado hermano, milagros sobrenaturales, hablando de los dones espirituales que estamos hablando. Y si hablamos de milagros, hermanos, son cientos de milagros que hemos visto a través del obrar de Dios en la soberanía que Él tiene. Poderoso es nuestro Señor. Aquí lo vemos colocando un pescado grandote para que se tragara a Jonás. Jonás dijo: mándenme allá, que ya con tal de que yo me ahogue, ustedes se salvan. Pero él no sabía, ¿era qué? Había un pez grandote que estaba ahí esperando. Y no sé, de pronto en esta noche algunos dirán: pues la única solución que yo tengo es mandarme allá y acabar con mi vida, porque eso es lo único que puedo. Pero quiero decirle que Dios tiene preparado algo grande. Dios tiene preparado algo grande en su soberanía para salvar y para dar vida.
Y terminamos con esta parte que tiene que ver con la futilidad de huir de Dios. La palabra futilidad es insignificancia, lo insignificante de huir de Dios. El huir de la presencia de Dios solo acarrea problemas y dificultades. Aquí vemos a un Jonás que Dios le dice, Jonás 1:3, dice que Dios lo envía. ¿Para dónde envió Dios a Jonás? ¿A dónde tenía que ir? A Nínive. Y él decidió y se fue por allá para Tarsis. Dijo, yo voy a huir, dice 1:3. Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave para partir para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Dice que para huir de la presencia de Dios, para estar lejos donde Dios no estaba. Pero lo que él no sabía era que el Dios que estaba enviándolo para Nínive también estaba por allá en Tarsis y estaba por allá en el mar. Amén. ¿Habrá algún lugar donde Dios no esté? Dios está en todo lugar. Entonces, huir de la presencia de Dios o estar sin la presencia de Dios es lo peor que le puede pasar a una mujer. Estar sin la presencia de Dios es lo peor que le puede pasar a un hombre. Estar sin la presencia de Dios es lo peor que le puede pasar a la humanidad. Pero vivir con la presencia de Dios es lo mejor que nos puede pasar. Vivir con la presencia de Dios es lo mejor que nos puede pasar. Vivir con la presencia de Dios es lo mejor que nos puede pasar. Por eso el profeta Isaías dijo, mientras me dure el espíritu, voy a madrugar a buscar a Dios. Entre otras palabras, mientras tenga vida, voy a levantarme a buscar a Dios. Apartado de Dios, dice la palabra en Juan, nada podemos hacer. La futilidad de estar lejos de Dios trae problemas, trae consecuencias. Y hoy, a través de este mensaje, a través de Jonás, de arrepentirnos, a través de Jonás, de mirar la gracia de Dios, el perdón de Dios, podemos afirmar. Aquí hay tres cosas por lo menos que tenemos que hacer. Número uno, arrepentimiento y obediencia. Arrepentimiento, la nación se arrepintió, los marineros se arrepintieron. Ahora Jonás le tocó, ya no tenía otra opción. Después de que el pescado lo botan en las playas de Nínive, pues ¿qué tenía que hacer? Obedecer. Le tocó de esa manera. Le tocó de esa manera. Escuché de un testimonio de un hombre, un pastor, y ministró él sobre sus hijos, y dos de ellos empezaron a llevar el evangelio. Dos de ellos empezaron a predicar a Cristo. Dos de los tres hijos del pastor empezaron a predicar. Pero uno de ellos se hizo profesional y le fue muy bien en la economía, y dijo, pues que mis hermanos ganen las almas y yo gano dinero. Sí, pero él sabía que tenía un llamado de Dios. Y empezó a trabajar con maderas, empezó a trabajar en su área de trabajo. Y bueno, pues creció económicamente, le fue muy bien. Pero en una ocasión, estando laborando con la madera, un palo se derrumbó, mi amado hermano, y lo cogió y le partió un pie. Le partió la pierna. Y cuando él está hospitalizado con su pierna quebrada, empieza desde allá a decir, Señor, usted me llamó no a cortar madera, sino me llamó a predicar el evangelio. Ahora, Señor, así con esta pata como está coja, voy a predicar. Tremendo que tenga uno que llegar a ese extremo para decir, Señor, ahora sí voy a obedecer, ahora sí lo voy a hacer. Entonces, aquí el mensaje es, número uno, arrepentimiento y obediencia. Si necesitamos arreglar el camino, hay que hacerlo. ¿Cuándo? ¿Mañana? No, yo le doy plazo hasta el domingo. Mi amado hermano que me escucha, es ya. Es ya. Arrepentimiento y también obediencia. Léase Deuteronomio 28. Acontecerá que si obedeces atentamente la voz de Dios, le va a ir bien donde quiera que vaya. Amén. Número dos, la misericordia y gracia de Dios por la humanidad. A través de este pasaje miramos que Dios es misericordioso y que su gracia se sigue extendiendo para la humanidad. Y usted y yo aplicamos ahí. Estamos hoy disfrutando de su gracia y de su misericordia. Y número tres, Dios a través de este pasaje nos anima a predicar las buenas nuevas de salvación. Amén. A que usted siga anunciando, pregonando como Jonás. Aquí a 40 días, dijo Jonás, Nínive será destruida. Pero el mensaje que tenemos nosotros es,
el Señor vendrá en el momento que menos pensemos. El Señor viene en el momento que menos pensemos. ¿A quién tiene que decirle? Primero los de la casa. Háblele. Primero arrepiéntase usted. Primero conviértase usted. Y luego empiece a pregonar los de la casa. Y luego a los vecinos. Y luego al que usted le alcance a decir, dígale, el Señor viene pronto. Colóquese sobre sus pies en esta noche, Padre. Yo te doy gracias, Señor, por la palabra. Hoy traemos a Jonás, Señor. Hoy traemos a Jonás a nuestra mente, a este lugar, Señor amado, la palabra de este profeta, Señor bendito, que vivió, bendito Dios, muchos años atrás, pero que hoy la palabra, que es viva y eficaz, nos lleva a mirar lo sobrenatural de Dios. Como un hombre que quiere morirse, bendito Dios, viene un pescado grande que tú has preparado y lo salva. Y ese hombre empieza a predicar la palabra de arrepentimiento, y no solo el rey, sino cientos y miles de personas se convierten. Este mensaje hoy se sigue predicando en este lugar. Señor, gracias por los niños que en este fin de semana fueron ministrados también a arrepentimiento, preparándose para la vida eterna. Señor amado, gracias por la palabra que se predicó el domingo, no solamente aquí en la iglesia, sino en toda la iglesia en Colombia y fuera de Colombia. Gracias por la palabra que se sigue declarando de los altares. El Señor viene pronto, Cristo viene pronto. Arrepentíos y apartados de todo mal, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cristo viene pronto. Hoy pregonamos desde esta casa Renovación Integral. Hoy pregonamos a través de YouTube, a través de Facebook. Pregonamos que Cristo viene pronto y necesitamos arrepentirnos de todas nuestras maldades, de todos nuestros pecados. Pero también tu palabra nos anima a obedecer tu palabra. Bendito Dios, el que no se ha casado, que sea un buen tiempo para que se organice matrimonialmente. El que está en delitos y pecados, que sea un buen tiempo de arrepentirse de sus maldades y se vuelva a Dios, el cual es amplio en perdonar. Padre, yo te doy gracias, Señor amado. Ayúdanos a pregonar con autoridad y poder que Cristo viene pronto. Yo te doy gracias, yo te doy gracias. Y los que están aquí en esta noche, usted puede decirle hoy conmigo, dígale: Señor, perdona mis pecados. Dígale hoy: Señor, perdona mis pecados. Y mi nombre, escríbelo, regístralo, Señor, en el libro de la vida, para cuando tú vengas o cuando tú me llames, yo pueda ingresar a esa eternidad que tú has preparado para mí, donde el hambre no va a reinar, donde no hay muerte, donde estará la luz de Cristo por siempre. Padre, yo doy gracias, bendigo este pueblo, bendigo sus niños, bendigo los mayores, bendigo este pueblo, Señor amado, y te pido que tu gracia esté con nosotros y nos ayude a obedecer hoy y siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dale gloria a Dios, dale gloria a Dios, dale gloria al Señor. Padre, gracias. Oramos en esta noche agradecidos. Oro por la economía de mi nación, Señor. Doy gracias por la economía de mi Colombia, Señor amado, y aún de Venezuela, Padre Santo. Padre, que tu mano de poder, Señor bendito, prospere la labor que cada uno hace en su empresa, Señor amado. Padre, que de lo que tú nos das, nosotros, como dice la palabra en Crónica, nosotros podamos dar. Padre, gracias, bendice. Tu palabra dice que tú bendices al dador alegre, pero el que quisiera dar y no puede, Padre, que en su corazón haya la intención de sembrar para la obra de Dios. Gracias por lo que se está haciendo. Gracias por la palabra y gracias, Señor, por la palabra que se está sembrando. Pero gracias también por la ofrenda, diezmos, primicias, Señor. Gracias por esta casa que se acabó de comprar allí en Bosa. Gracias, Señor bendito, Padre, por el recurso de la iglesia que se ha enviado a ese lugar. Gracias. Bendice a tu pueblo, Señor, en el nombre de mi Cristo Jesús. Amén y amén.